justo, veraz. Y bueno, quiero resaltar que el amor de Dios es algo que el Señor lo sintió desde antes, porque Él es amor, pero lo sintió hacia nosotros de tal manera que no quiso que ninguno de nosotros nos perdiéramos, ¿verdad? Ahí en Juan 3:17 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas ahí que quiero resaltar. El amor. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, como empieza en el libro de Efesios. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero también en este texto dice que el que cree, este es un verbo presente continuo, no es un verbo que se estanque o que se pare, no. Él quiere que seamos continuos en creer en Jesucristo, en su palabra, en su Hijo, que es realmente lo único que nos puede sacar adelante para vencer todo lo que venga en nuestra vida. Sin embargo, no digo que no vayamos a pasar por cosas difíciles, extremadamente algunos difíciles. O sea, cada uno vamos a ir pasando por ciertas situaciones o circunstancias que a unos tal vez les afecte más que a otros, pero todos vamos a atravesar cosas difíciles. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él estuvo presente, cuando Él vino al mundo, Él también padeció por nosotros, ¿verdad? La misma Escritura nos lo menciona, que Él padeció por nosotros. Pero antes de eso, quiero presentarles algo que se me grabó mucho de una persona que testificaba, pero que nos dio primero una presentación o visión de algo pequeño en cuanto a la relación de nosotros con el Señor. Dice que debemos imaginarnos que vamos en un paseo por un lugar turístico donde estamos en una zona de famosos, personas famosas, adineradas, tienen mucho, mucho dinero. Entonces, conforme vamos avanzando, se ven las mansiones cada vez más y más grandes y más impresionantes. Y llegamos al punto donde se ve una mansión superior a todas las demás. Y en esta mansión nos cuenta el guía que vive un hombre que fue demasiado pobre, tan pobre, que dice que cuando vio a este señor, que era demasiado rico, porque ese señor había muerto, pero cuando vio a ese señor, lo odió, lo aborreció y estuvo muchas veces a punto de matarlo. Pero sucede que este hombre, dueño de esta mansión tan maravillosa, dice que murió y le dejó por herencia a él, lo cual lo dejó impactado, impresionado, y más cuando pudo penetrar en esa mansión, no podía caber en el asombro de por qué le había dejado tal cosa. Lo mismo hizo el Señor con nosotros, ¿verdad? Como inicia en el capítulo de Hebreos 2. Se quedó un poquito congelada la imagen. En el capítulo 2 de Efesios, perdón. Vamos ahí a Efesios 2. Está como con... No se oye, Rosy. ¿No se oye? Sí se oye. Sí se escucha. Yo sí la oigo. Yo también. Bueno, Ok, porque aquí se quedó. Ajá, va, perdón. Allí en Efesios 1 ya nos había mencionado Rosalba las bendiciones que Dios había preparado para nosotros desde el principio de la creación. Desde antes ya el Señor ya tenía todo planeado. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, ¿verdad? Que nos amó. Y desde antes, como Él es omnisciente, Él todo lo sabía. Él sabía quiénes iban a serle fiel
quienes iban a permanecer en Él, ¿verdad? Él conoce el pasado, el presente y el futuro, conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos, lo más profundo de nosotros. Él no es ignorante, nada le queda oculto, todo queda al descubierto delante de Él. Entonces Él sabía lo que íbamos a padecer. Pero, sin embargo, aún como dice ahí en Efesios 2, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, verdaderamente estábamos muertos totalmente. Sin embargo, el Señor dice que desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, Él nos amaba ya, porque Él sabía lo que íbamos a pasar. Y desde entonces Él ya tenía su plan preparado para los que iban a permanecer en Él. No porque Él rechazara a nadie, porque Él dice que Él amó al mundo, a todo el mundo, y a todo el mundo le ofrece esa salvación eterna. Pero Él sabía quiénes no iban a aceptarla o quiénes iban a titubear, y Él sabía quiénes iban a ser firmes, ¿verdad? Sin embargo, el Señor aquí en el capítulo 2, Pablo nos hace la referencia de que nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo mismo, la Escritura nos habla de cuando Cristo iba a ser llevado, cuando estaba en el huerto, que Él empezó a orarle al Padre, ¿verdad? Ahí en Mateo 26, 36, si podemos ir hacia allá. Mateo 26, 36. Bueno, aquí tengo escrito un poco, ¿verdad? Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, una de las cosas tan importantes es que estemos orando y velando, porque no sabemos lo que vamos a enfrentar. Y Él sabía que era necesaria esas dos cosas, velar y orar. Velar es estar conociendo cada día más a nuestro Señor, cada día más acercarnos hacia Él. No que ya nos dio vida eterna, no, sí pagó el precio y nos la está ofreciendo la vida eterna. Pero Él nos dice que velemos y oremos porque Él sabe las astucias del enemigo, Él sabe las cosas tremendas que vamos a atravesar cuando estemos en este mundo. Ahora, en Hebreos 5:7. ¿Cómo? ¿Hebreos? Hebreos 5:7. Ajá. Si alguien la tiene. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta el 10, sí, por favor. Claro, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí vemos cómo Jesucristo sabía porque estuvo también en esa misma naturaleza que nosotros en la carne, también vivió aquí en la carne, aunque era 100% Dios y 100% hombre, Él padeció todo lo que nosotros íbamos a padecer también, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá. Para poder ser obediente hasta el final, es lo que la Escritura nos dice. Aprendió la obediencia. Cuando vienen las tribulaciones, las dificultades, Dios las permite con un fin, de ayudarnos a crecer de gloria en gloria. Bueno, aquí ahora volvamos a Efesios capítulo 2. Aquí Pablo hace un contraste en el cual
era la condición en que nos encontrábamos cuando Dios hizo todo esto a nuestro favor. Pablo quiere que nosotros veamos el contraste entre lo que éramos y lo que somos ahora, y el hecho de estar en Cristo, y todo esto para enseñarnos después cuál era el propósito que Dios tenía en mente al llevar a cabo semejante obra de salvación. Ay, discúlpenme, me pongo muy nerviosa. No hay problema, la paz sea contigo. Amén. Ahora, Pablo no negó que él también atravesó por lo mismo, por eso lo menciona, ¿verdad? De que él también estaba en esa condición anteriormente. Vamos a leer del 1 al 9 de Efesios. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos. Un muerto no tiene vida en sí mismo, no tiene sensibilidad, no tiene absolutamente nada, ni discernimiento, ni nada. Estábamos viviendo una vida sin sentido porque no teníamos conocimiento de nada, vivíamos según la corriente del mundo, ¿verdad? Y luego en el versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al propósito de la potestad del aire. O sea, éramos esclavos de la potestad del aire. La Escritura menciona que nosotros somos esclavos de aquel a quien seguimos y obedecemos. Y dice ahí en el versículo 1 que vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, nacimos muertos espiritualmente. Si ustedes recuerdan en el principio de la creación en Génesis 1, cómo el Señor menciona que en el capítulo 2 de Génesis menciona cómo Adán y Eva decidieron hacer su propia voluntad, quisieron sentirse como Dios mismo, ¿verdad? Porque ya sabemos que el Señor ya había derrotado al enemigo, al diablo, a Satanás, pero Satanás fue echado, la enseñanza de Rosalba la semana pasada nos habló sobre eso precisamente, que el diablo fue derrotado, fue echado fuera del cielo, fue arrojado del cielo, y bueno, él vino y dentro de su coraje, su indignación, porque él quería estar a la altura de Dios o más arriba de Dios, quería destruir todo lo que Dios amaba. Y entonces, precisamente por eso, él vino a tratar de destruir al ser humano. Por eso nos esclaviza, por eso nos hace creer cosas que no debemos de creer, porque el Señor nos llamó con un propósito, como leímos en Efesios 1, donde dice, permítanme tantito, que Él nos llamó para alabanza y gloria de su nombre. Ese fue el propósito principal del Señor. En el capítulo 1 de Efesios nos dice eso, ¿verdad? Que Él nos llamó con el fin de ser alabanza para gloria de su santo nombre. Y entonces Él no quería eso para nosotros. Bueno. Entonces, Pablo nos menciona la condición, ¿verdad? En la que estábamos cuando Dios nos trajo esa salvación, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí en el capítulo 2, versículo 3, dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos cuando no teníamos a Cristo aún en nuestra vida. Vivíamos esclavizados y creíamos que vivíamos en libertad. Pero ese era un engaño del enemigo, nos tenía nublada la vista. Y el Señor sabía que teníamos esa venda en nuestros ojos
precisamente porque solamente a través de creer en su Hijo, creer, el verbo continuo, creer. Si creímos en Cristo que Él pagó el precio, en realidad sus promesas, su herencia, como leímos en el primer capítulo, que Él nos hizo herederos juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, nos resucitó, o sea, nos dio vida de nuevo con Él. Volvimos a nacer en Cristo. Amén, amén. Y ahí en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí, en ese momento que recibimos a Cristo, recibimos esa nueva vida. Nos restauró, nos abrió, nos quitó esa venda para que podamos ver esa salvación. Sin embargo, el Señor nos va a ir dando ese entendimiento conforme vayamos buscando, creciendo. Hay otra cita bíblica que habla acerca de la fe, que nos dice que sin fe nadie se salvará. La fe, el justo por la fe vivirá. Entonces, es la fe la que nos abre el entendimiento, la que nos acerca, pero no es una fe nuestra. Esa fe precisamente vino de Él también. Él nos dio esa vida juntamente con Cristo si creímos en ese momento de redención que Él pagó por nosotros, que Él llevó en nosotros, en Él nuestros pecados, perdón, me trabo mucho. Y ahí nos dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, amén. Verdaderamente, para mí, el que nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mí era algo como que yo no lo entendía, no lo captaba. Me era difícil y todo lo demás lo aceptaba y lo creía y lo creo todo. Pero aunque creía esto, no entendía. Y yo le decía al Señor, házmelo entender. Verdaderamente, en la enseñanza anterior que nos dio mi hermana Rosalba, el Señor como que me abrió el entendimiento y me di cuenta que así como morimos con Cristo, o sea, la Escritura en el libro de Romanos nos habla que cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados juntamente con Cristo, ahí fuimos unidos con Cristo. Pero también cuando Él resucitó, ahí también fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y como fuimos resucitados con Cristo, formamos ese cuerpo que es Cristo. Entonces ahí, en el cuerpo de Cristo, nosotros estamos. Por eso dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, es el momento en que nuestro panorama espiritual se abre. Trae luz el Señor, no que nosotros lo traigamos. Él nos abre el entendimiento. ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿No? Bueno, nos abre... Nada más, Pati, sí. Nada más sí recordar esto que tú estás diciendo. A mí también se me abrió el entendimiento, porque esos lugares celestiales, tal vez nada más lo leemos, pero no entendemos o no reaccionamos ante el poder y autoridad del Señor a través de su palabra, ¿no? Pero cuando yo me imaginaba que ya estoy sentada con Él en esos lugares maravillosos, me da todavía más ánimo de seguir adelante, de luchar contra la carne, que es una lucha constante, diaria, en la vida cotidiana. Y te das cuenta de que al ser templo del Espíritu Santo, porque Cristo vive y mora en nosotros, siempre y cuando hayamos hecho la oración de Romanos 10:9, entonces es algo maravilloso que te impulsa. Entonces es maravilloso cómo pudimos también yo captar esto que antes, en todos estos años, no lo había visto así. Entonces es maravilloso cómo el Señor usa a cada quien, a cada uno de sus hijos, nos usa para ir dando a conocer la palabra, que es palabra de verdad.
Muchas gracias, mi Pati. Gracias. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero que vayamos a Efesios 18, perdón. En Efesios 4:18 Ajá. dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Corazón. Esa era nuestra condición. Éramos Sí. ajenos a todos. Estábamos ajenos totalmente a la vida de Dios, o sea, lo ignorábamos totalmente. Quizás muchas veces creímos que estábamos haciendo la voluntad de Él, a veces haciendo cosas buenas, creíamos que estábamos haciendo algo bueno para ganar nuestras propias obras para salvación, pero no era así. Dios conoce nuestro corazón, como dije, y nuestra mente y todo, y Él se daba cuenta que era un interés personal, nada más. Pero el Señor precisamente sabía que necesitábamos un redentor, un salvador que nos sacara de esta ignorancia, ¿verdad? Y que pudiera ver por nosotros. Así es. Como digo, éramos como cadáveres, no entendíamos nada, no podíamos responder a la verdad. Éramos totalmente insensibles. Aún puede haber personas que se digan que son demasiado inteligentes, que son demasiado sabios, pero ellos hablan de una inteligencia o una sabiduría humana, como dice Romanos también, que los sabios del mundo, él lo hace a un lado, ¿verdad? No en estas palabras, pero él lo dice, él lo hace a un lado. Y él precisamente quiere mostrarnos a nosotros que es la inteligencia verdadera y la sabiduría verdadera proceden de él, de conocerle a él. No importa qué tan religiosos seamos. No sé si se recuerdan a Nicodemo. Nicodemo, dice la escritura, que era un fariseo, conocía las escrituras muy bien. Él era un hombre que sabía que había algo en Jesús y tuvo que ir a visitarlo de noche porque precisamente él no quería que ningún judío se diera cuenta que él andaba visitando a Jesús, al que perseguían, ¿verdad? Pero él sabía que había algo y el Señor le dijo, tú tienes el conocimiento, ¿verdad? O sea, él le decía, Señor, yo sé que hay algo en ti, eres el maestro. Sin embargo, le dice que vamos ahí a Mateo 4 para... Mateo 4. Sí, creo que es en... O 3, perdón. Creo que 3. No anoté esa cita, discúlpenme. ¿En donde Nicodemo? Ajá, en Nicodemo. Es en Juan. En Juan, perdón. Juan. Ya se me... En Juan. En el Evangelio de San Juan. El 3 en Jesús y Nicodemo, el 3. Ajá, ahí. ¿Y qué Sí, versículo? Desde el 1, es lo que ¿Lo nos está leo? diciendo Pati. Ajá. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. No te maravilles. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Sí, Entonces, aquí vemos claramente, o sea, necesitamos nacer de nuevo para poder entender lo que Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Así se lo dijo a este hombre que era demasiado religioso. Pablo mismo, en Primera de Corintios 2:14, también él habla de que él era una persona muy religiosa, defendedor de las creencias de él. Allí en Primera de Corintios 2:14, déjenme leérselos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo Amén. aquí está hablando acerca de lo mismo que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos discernir las cosas a través del Espíritu que nos fue dado. Ujú. Sin embargo, cuando Pablo habla de que él mismo estaba equivocado y realmente él también había perseguido a los cristianos, creo que eso está en el libro de los Hechos, pero no vamos a ir ahí ahorita para no entretenerlo más. En el libro de los Hechos habla Pablo de cómo cuando fue acercado, cuando iba rumbo a Damasco, vamos, y se le presentó aquella luz tan intensa que lo encegueció y cayó de su caballo, de lo que iba él montando. Dice que oyó en el cielo, ¿verdad? Cómo le hablaba el Señor: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es ir en contra de mí. O sea, en realidad Pablo se sentía que estaba haciendo lo correcto. Él iba persiguiendo a hombres del camino que predicaban a Jesús. Y él era celoso. Dice la Escritura, Pablo menciona que él fue instruido a los pies de Gamaliel, que él era un hombre bien preparado en el conocimiento de las Escrituras. En el tiempo de Pablo, a los judíos se les pedía que se memorizaran todos los primeros 5 libros del Pentateuco, que son los primeros libros del Antiguo Testamento, y se los memorizaban. Y él era uno de esos fariseos que conocía el Antiguo Testamento en relación a esos 5 libros a la perfección. Y aún así, él no creía que Cristo fuera el Mesías o que él viniera a redimir al pueblo, pero Dios tuvo misericordia de él porque él quiso, porque esa era la voluntad de Dios para con aquellos que él quería utilizar, como nos dice que él nos salvó por el afecto de su voluntad, lo dijo el capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. Él nos rescató por el puro aprecio de su voluntad. Sin embargo, Pablo reconoce, como vimos, su condición en la que fue encontrado, igual que nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos perdidos. Sin embargo, la gracia del Señor fue tan grande para con Pablo, que aún habiendo estado muertos en sus delitos y pecados, le dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que glorificara a Dios. Ese era el verdadero propósito de Dios y es el verdadero propósito de Dios en nosotros, que glorifiquemos su santo nombre para alabanza y la gloria de su nombre, dice la Escritura. Ese es el propósito que debemos de continuamente estar buscando. Alabanza y gloria para nuestro Dios, no para nosotros. Bueno, y luego dice... Pati, permíteme.
ahí en esto que acabas de decir, cuando él tuvo ese encuentro, ¿verdad? Con el Señor, Liz, Sí. ¿nos pudieras explicar lo maravilloso que fue, qué enseñanza encontramos en esa conversión? De que antes él era el que iba detrás de los cristianos, ¿verdad? Detrás de los que predicaban, y era el enemigo, el peor enemigo, ¿no? Hasta estuvo ahí frente a Esteban, que lo habían apedreado, ¿no? Pero Ajá. ¿de qué manera podemos ver la gloria de Dios manifestada ahí, mi Liz preciosa? Liz, Elizabeth. Este, bueno, yo lo que veo es que al manifestarse Jesucristo, al hablarle directamente, bueno, pues él queda ciego. Yo entiendo aquí que al quedar ciego es esa ceguera en la que él vivía. Posteriormente, cuando llega a casa de un hombre, por dirección de Jesús mismo, caen escamas de sus ojos y entiendo que es ese velo que se rasga, que se rasgó en el momento de la crucifixión de Jesucristo, ese velo que da entrada a los lugares celestiales, al trono de la gracia, y que estaba haciendo todo esto que le aconteció a Pablo como la representación de lo que aconteció en la cruz, pero ya para su vida propia, ¿no? El velo rasgado, las escamas quitadas, se abre el entendimiento, su espíritu cobra vida, porque estaba muerto, como nos mencionaba Patti hace un rato leyendo las escrituras. Entonces, esa es la manifestación de Dios en nuestra vida también, tal vez no de una manera tan impactante y maravillosa, pero al final lo estamos aprendiendo ahorita, cómo estábamos muertos, cómo de repente al reconocer a Jesús como Señor y Salvador, por esa fe dada también por Dios, venimos, nos arrepentimos, nuestra vida cambia, empezamos a discernir situaciones espirituales que antes ni siquiera entendíamos. Lo espiritual del mundo, lo que llaman espiritual, es como estar en paz y bueno, una espiritualidad que no existe o que sí existe para ellos, pero que es una mentira, vamos, porque no entienden que tenemos un espíritu, pero que está muerto sin Jesús. Entonces, pues así como en Pablo, yo creo que podemos dar testimonio todos de lo que éramos y ahora somos, de cómo ahora percibimos, de cómo ahora se han caído las escamas de nuestros ojos, de nuestro corazón, y Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Amén, amén. Gracias. Y aquí lo que hace rato Patti comentó, y relacionado con esto que acaba de decir Liz, ¿quién me puede decir qué es nacer de nuevo? Aceptar a Cristo como tu Salvador. Y luego, o sea, ¿por qué se nace de nuevo? Porque es aceptar a Cristo como Salvador. Pero ¿cómo es que se nace de nuevo? Que a partir de ese momento tu vida cambia, tus pensamientos cambian, tus acciones cambian, todo cambia. Eres diferente, eres una persona nueva en el Señor. Y que lo que antes hacíamos, tenemos que dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque el hombre viejo, lo dice la palabra, queda atrás. El hombre pecador, y ya somos nuevos, tenemos que ir a la palabra, ser instruidos, pero en su gran misericordia, Él dice que pone el querer como el hacer, Él nos ayuda, aparte tenemos al Espíritu Santo, y Él nos va diciendo o haciendo sentir inquietos cuando pecamos, porque el hecho de que el Señor nos haya perdonado en el momento que estamos recibiendo a Cristo de corazón, y que ahí ya recibimos esa salvación y todos sus regalos, entonces ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a luchar. No quiere decir que ya no vamos a ser pecadores, porque como bien comentaba Rosalba la semana pasada, y que es muy impactante, que desde que se nace, ya se nace con el pecado, ese bebito tan bonito que dice cuñá, cuñá tan hermoso, ya lo trae. Entonces, eso es impactante, porque uno dice, ay, pues qué inocente nene que fue y que vino, pero bueno,
veamos las escrituras de manera profunda y nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, sí, el nacer de nuevo es eso, ¿verdad? Nicodemo creía que había que regresar al vientre de la madre, pero no es eso. Ok, gracias, Marta. Gracias, Pati. No, de nada, gracias a ustedes. Entonces, de verdad, eso que acabas de decir, Meche, de que no nacemos siendo cristianos. O sea, posiblemente nacemos en el hogar de alguien que tiene a Cristo y que ha vivido en Cristo y todo, y que posiblemente nos ha transmitido sus enseñanzas, pero aún la persona tiene que tomar la decisión de recibir a Cristo en su corazón para que pueda nacer de nuevo, para que esas escamas de los ojos caigan de nosotros y podamos empezar a ver espiritualmente lo que Dios quiere darnos a entender, para que podamos discernir, ¿verdad?, lo que el Señor quiere. Por eso también Pablo en el versículo 17 es como estar haciendo una oración al Señor. Dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. O sea, el hecho de recibir a Cristo no quiere decir que ya nos dio la salvación. Quiere decir que Él se quiere dar a nosotros. Quiere decir que tenemos que tenerlo nosotros a Él, conociéndolo, teniéndolo en nuestro corazón, en nuestra vida, y para eso necesitamos estar continuamente en la palabra, porque aún siendo cristianos, vienen cosas a veces tremendas a nuestra vida que a muchos ha hecho dudar. Y fíjense, yo digo, no solo a los que están bien firmes, pero también a los que empezamos o así. Hay veces que nos llegan pruebas tan duras que pensamos que no la vamos a hacer. Y, por ejemplo, el Señor, cuando falleció mi esposo a principios de este año, el 1 de enero, antes de que él muriera, yo le decía a Dios, yo veía su enfermedad avanzar cada día más y más, y yo decía, Dios mío, no te lo lleves, sánalo, o llévame a mí, o llévanos a los dos. Y el Señor, cuando se lo llevó a él, me hizo entender que no era lo que yo quisiera, sino lo que Él tenía preparado, y que Él no me iba a dejar desamparada. Que mi mirada debía de estar puesta en Él, porque Él era el que iba a suplir toda mi necesidad. Yo me sentía así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, aún sabiendo y conociendo las Escrituras, mis ojos estaban puestos, yo creo que en Él, en mi esposo, pensando que Él era el que me estaba sacando adelante en todo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Llévame a mí, no a Él. Y el Señor me hizo ese favor de no llevarme a mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me hubiera perdido, porque mis ojos estaban puestos en mi esposo y no totalmente en Dios como Él quiere. Porque debemos de creerle todo lo que Él nos dice, no a medias. Y claro que para poder creerle todo necesitamos estar continuamente en la palabra, No es algo de que ahora sí, mañana no, o toda la semana no, y el domingo nada más sí, no. O nada más el martes que me dan el estudio, no. Es estar comiendo la palabra continuamente, comiéndola, porque esa es la que hace crecer nuestro espíritu, es la que nos va a dar vida abundante, ¿verdad? Y nos va a dar la fuerza para poder vencer el día en que tengamos que enfrentar pruebas que ni siquiera nosotros conocemos, pero como dice la Escritura también, Él no nos dará más allá de lo que no podamos resistir, sino que juntamente con Él nos dará la paz, el gozo, la confianza para salir adelante en las pruebas. Por eso cuando Él dice aquí en el versículo 4, dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Amén. Y esa riqueza espiritual, creemos que solamente se refiere al conocer la palabra y nada más hasta ahí.
Pero no es así. La Escritura misma, en Cristo mismo dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás les vendrá por añadidura. Y ciertamente lo es. Todo lo demás nos viene por añadidura cuando ponemos a Cristo en primer lugar, y muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar, y por eso a veces no logramos ver la gloria total de Dios. Él quiere mostrarnos esa gloria continua, y Él quiere manifestar su poder a través de nosotros, en lo que a mí refiere como un instrumento inútil que soy. La verdad, yo le decía a Meche, yo estuve por 2 ocasiones a punto de decirle, ¿sabes qué? No lo voy a dar. Me entra un miedo, una inseguridad, no sé, siento temor, tengo mucho temor de Dios, de ir a cometer errores y en lugar de ayudar, sea un tropiezo para los que escuchan y todo esto. Pero cada vez que iba a hablar por teléfono para decirle tal cosa, el Espíritu me lo impedía. Estaba haciéndolo y no podía. Era algo que me detenía. No, Señor, pues tú vas a estar conmigo, tú eres el que vas a hablar. Y ciertamente, así como Él dice, y que Él dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, no por lo que hayamos nosotros hecho, no por lo que Él nos dice que nos da, no, es por lo que Él hizo, y Él lo tiene preparado para nosotros. Esa vida eterna que Él nos promete, la tiene Él allá, esperándonos para los que seamos fieles hasta el fin, como dice en Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1, creo que 3, espérenme. En Apocalipsis, es Apocalipsis 2, perdón. En Apocalipsis 2, 10. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados. Todo lo que nos viene es para ser probados, a ver, y no porque Dios no sepa en qué nivel espiritual estamos, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestro nivel espiritual y busquemos más de Él, para ser probados y mostrarnos, ¿verdad? Oye, Pati, y ahí en ese verso que acabas de leer de Apocalipsis 2:10, dice que no temamos, ¿verdad? Pero hasta el final es algo maravilloso porque es una promesa. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dices, estamos llenos de promesas, de bendiciones, de favores, de regalos. Por eso es que tenemos que abrir la palabra para poder saber cuál es la herencia, ¿verdad? Qué herencia tan maravillosa tenemos. Imagínate, sé fiel, o sea, lucha, ¿verdad? Con tu carne, dice, y sé fiel hasta la muerte, o sea, hasta que yo, tu Señor, te mande llamar. Y luego, fíjate, y yo te daré la corona de la vida. Wow. Gracias, Pati. Entonces, Él nos va a coronar de vida cuando ya estemos allá con Él. Amén. Esa es la promesa de Él, hasta que estemos allá. En otra de las escrituras en Apocalipsis, no la tengo bien en mente, creo. Bueno, les voy a decir lo que dice. Dice que cuando ya estemos ahí, va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, en lo mucho te pondré. Sí, pero en Apocalipsis menciona que Él nos va a recibir y va a decir, siervo bueno y fiel. Ok. Entonces, Él está poniendo muy en claro que la fidelidad a Dios es lo importante. Aun cuando estamos pasando por situaciones súper tremendas. Pablo muchas veces habló de las tribulaciones que él tuvo que enfrentar
y lo enfrentó para que cuando él les hablara a todos los corintios, los de Éfeso, perdón, los filipenses, los colosenses, a todos los que fuera, él quería decirles realmente con sinceridad, sin tener que pedirles ayuda a nadie de dinero o cosas así por el estilo, sino hablarles sinceramente y decirles sus padecimientos, que aún en sus padecimientos él glorificaba a Dios, porque sabía que todo eso tenía que cruzar. Y ya vimos en una cita anterior que acabamos de leer, que decía que Jesucristo mismo padeció para enseñar a ser obediente. Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos que padecer, pero ese padecimiento no es para que nosotros digamos, no, el Señor ya no me ama, el Señor ya me rechazó. No. No. ¿Saben que viene a mi mente un recuerdo cuando estaba ya muy reciente yo de haber nacido en el Señor? Yo lo amaba con todo mi alma, con todo mi ser, y lo sigo amando. Pero hubo una situación tan tremenda que pasamos en ese tiempo, en esos periodos, que me hizo casi desfallecer y casi iba a decirle al Señor, no, pues si eres Dios, ¿por qué no solucionaste esto? Dios sabía, conocía mis pensamientos, no lo dije. Y sin embargo dije, no, o sea, rechacé ese pensamiento y dije, no, Señor, no, aunque no hagas las cosas como yo quiero, está bien, yo no te rechazo, aun cuando me quites la vida que tú me has rechazado por lo que pensé. Yo sigo adelante, aunque ya no tenga la salvación. Yo no conocía este aspecto de la salvación en ese entonces, de que realmente el Señor nos perdona. Si dice en Juan, primera de Juan 1, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Amén. Toda la inmundicia que viene a nuestra mente y ayudarnos a no dejar entrar mugre, basura a nuestra mente. Entonces, yo dije, no, Señor, perdóname, aunque yo ya no tenga la salvación. Pero cuando el Señor me llevó a eso, Dios, dije, bendito sea tu nombre, porque no me dejaste caer de tu gracia. Amén. Y muchos, desgraciadamente, tal vez sean mucho más débiles todavía que yo y su tribulación sea más dura y su conocimiento de la palabra tan corta que a la prueba más dura mejor se alejan y dicen, uy, si cuando no era cristiano me iba mejor, ahora que soy cristiano todo me sale mal, todo me pasa y así. Pero no es así. Es porque Dios nos ama, dice que he puesto nuestros ojos en Cristo, el consumador de nuestra fe. Y luego también, ahí mismo en Hebreos, dice que qué padre que ama a su hijo no lo corrige, porque el padre que no corrige a su hijo es porque lo tiene como ¿cómo le llaman? Pues alguien que no es su hijo verdadero, vamos, me acuerdo de la palabra. Y el hecho de que nosotros pasemos por pruebas difíciles no es porque realmente el Señor no nos ame, es porque nos ama verdaderamente. Ese debe de ser un signo de que verdaderamente nos ama, porque nos está tratando de corregir, de guiarnos hacia su camino correcto, de que sigamos dependiendo de Él, porque esa es una de las cosas principales, que nuestro corazón dependa de Él, que nuestro corazón se humille ante Él y que reconozcamos que verdaderamente nada somos sin Él. Bueno, volviendo a Efesios, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque nos dio vida nueva, como dice en Primera de Corintios. Dice que Él nos resucitó cuando aceptamos a Cristo, nos dio una nueva vida y nos sentó en los lugares celestiales, como ya había dicho, ¿verdad? Esto para mí era algo que yo ignoraba.
pero escuchando el estudio de Rosalba, prácticamente el Señor me abrió el entendimiento porque yo decía, Dios, pues yo todo lo demás medio que lo entiendo, pero este punto no lo entiendo para nada y bueno, ahí lo dejo ahí y hasta anoté, házmelo entender, lo anoté ahí en la escritura, házmelo entender y nunca pensé que ahora iba a ser el momento, bueno, en ese día iba a ser el momento y en ese momento sentí algo bien que me quería hacer salir corriendo, brincar de alegría y gozo. Dios, perdóname, no había entendido esta escritura, de verdad, eres precioso, eres grandioso. O sea que así como morimos con Cristo, que dejamos a nuestro viejo hombre atrás, que ya ese hombre viejo no debe dominar nuestra vida porque tú ya acabaste con él. Asimismo, resucitamos, nos diste vida con Cristo y tenemos que alimentar esta carne espiritual, no la carne natural, la que cubre nuestros huesos, no ese tejido, esa carne, no, sino nuestro espíritu, alimentar nuestro espíritu, porque ¿qué es lo que va a agarrar más fuerza, nuestra carne o nuestro espíritu? ¿A qué alimentamos más? ¿A nuestra carne? Vamos a ser débiles. A nuestro espíritu vamos a ser firmes. Entonces es muy importante, por eso me agrada tanto cuando oigo a Meche continuamente. Lean la palabra, no dejen de orar, no dejen de llevar el mensaje. Digo, verdaderamente está haciendo la voluntad del Señor, la está haciendo y lo hace con el fin de que también seamos bendecidos, prosperados, estemos en victoria continua. Y luego continúo en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de las riquezas en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando lo hacemos, cuando verdaderamente seguimos esa voluntad del Señor de hablar, de someternos a Él en su voluntad, de ser humildes, entonces vamos a empezar a ver esas riquezas de su gracia. Y fíjense, muchos creen que cuando habla de sus riquezas en gracia, creen que es lo material, aunque también incluye, no digo que no, pero primeramente dice el Señor, primeramente busca las cosas de arriba, o sea, lo que está en Cristo, y lo demás te va a venir por añadidura. El Señor va viendo nuestro corazón y nuestra mente y lo demás va a ir viniendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Esa fe no es de nosotros, no es que nosotros, como muchos dicen, wow, ya hice la obra del día, me voy a salvar. No, no es por nuestras obras, porque dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y realmente lo son, si no está Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque andamos buscando las cosas personales, las cosas nuestras, nuestro propio beneficio. Pero buscar primeramente el que el Señor reciba esa alabanza, esa gloria en todo, eso sí nos va a beneficiar. Y no les digo para que busquen primero a Dios y de manera que digan, ay, sí, lo voy a buscar nomás porque quiero que también me dé las riquezas materiales. No, cuando nosotros empezamos a experimentar las riquezas espirituales, que es el carácter de Dios, porque Él nos quiere formar a su imagen y semejanza. Él quiere, porque desde el principio de la creación, cuando hizo al hombre, que estaban Él y el Hijo y el Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoríe en este mundo, ¿verdad? Su principal propósito era que mantuviéramos la relación con Dios para gloria de su nombre. Y Él iba a hacer que todo realmente nos beneficiara, que lo pudiéramos disfrutar de una manera tranquila, llena de paz, llena de gozo, pero no por obras, dice la Escritura en el versículo 9, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se sienta seguro que es por lo que ha hecho. La fe nuestra natural, carnal, es aquella fe que puede decir, ay, fui y conseguí un trabajo y me dijeron que por 8 horas me van a pagar 2,000 pesos diarios. Entonces le voy a meter ganas porque yo quiero esos 2,000. Esa es una fe natural.
sabes que si trabajas como necesitas, vas a recibirlos. Pero una fe sobrenatural, esa fe que viene de parte de Dios, es aquella que aún estando muertos, sin sensibilidad, sin ninguna emoción, sin ninguna nada, Él nos dio vida. Nos dio vida y no podemos jactarnos de que, fue por mis obras. No, es por gracia del Señor. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Cristo las preparó de antemano. Desde el principio de la fundación del mundo ya sabía lo que iba a suceder. Ya sabía que íbamos a necesitar un redentor o todos nos íbamos a perder. Por eso también en Hebreos la Escritura nos dice que por cuanto Dios no quiere que nadie se pierda, por eso es la tardanza de que Él venga. Porque muchos dicen, ¿desde cuándo nos vienen predicando esto y no sucede? Pero el Señor, porque nos ama tanto, precisamente ha tardado esa redención de entregarnos su salvación. Amén. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro con el... Y hay una está motivación, hablando? ¿no, Pati? ¿Perdón? Si alguien está hablando, no sé, pero hay una motivación, ¿no, Pati? Por ejemplo, el que está motivado económicamente por tan duro, por 2,000 pesos. Nosotros estamos motivados como para estar con él cuando nos llegue la hora, ¿no? No ciertamente, porque hay muchos ricos millonarios que cuando se ven tentados, porque viene la prueba muy difícil, aun cuando son cristianos, a veces dejan las cosas del Señor y dicen, no, pues estoy viviendo muy bien. Ahorita simplemente con lo que estamos viendo en el mundo, como los que están muy arriba, los que están dominando el mundo, o sea, el mundo en esta tierra, los que están creyendo que van a dominar el mundo, no se dan cuenta que un día también ellos van a morir. ¿Y qué les va a Por eso quedar? te digo, yo creo que no me expliqué bien. Ajá. Así como el que se motiva por los 2,000 pesos para trabajar bien por esa cantidad, tú te motivas también porque sabes que vas a estar en la presencia del Señor para hacer cosas buenas. Amén, Es a lo que me así es. refería. Perdón, ok. no entendí. Perdón. Sí, Así es. creo que no me expliqué al principio, a lo mejor, pero yo creo que tienes que haber una motivación y la motivación es estar en su presencia, ¿no? Por Así eso es. haces cosas buenas. Amén. Y precisamente para eso nos llamó, para obras buenas. En el capítulo 1 creo que ahí leímos eso, que nos llamó para que hiciéramos cosas buenas. Para la gloria de su nombre. Y precisamente nos da a conocer lo que nos tiene preparados para que nos motivemos, de que Él nos tiene preparados realmente una vida nueva, donde no habrá llanto, tristeza, dolor, donde ahí vamos a gozar de su presencia eternamente. Bueno, esos son motivaciones grandísimas, grandísimas. Y otra de las motivaciones es que en el Evangelio de San Juan también nos dice el Señor que Él no nos va a dejar solos, que vamos a sufrir. En el mundo tendréis angustias, mas no teman, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué motivación mayor de saber que Él está con nosotros? Sin embargo, a la hora de la prueba, muchas veces se nos olvidan esas cosas porque la tribulación nos tiene acongojados, nos tiene atribulados, nos tiene de una manera que necesitamos sacudirnos todo eso y decir, Señor, pues si tú estás ahí, aún sigues en el trono, no nos has abandonado. Entonces, todo esto ocurre por un buen propósito, porque todo nos va a ayudar para bien. ¿Cuál es ese bien? Muéstranos ese bien. Entonces, verdaderamente el Señor nos da motivaciones grandes, gloriosas, pero como decía, es necesario conocer las promesas de Dios, es necesario estar continuamente
en comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra, para que Él nos revele, ¿verdad? En Romanos 8, 23, vayamos ahí, por favor. 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Voy a seguir leyéndole. Dice, Sí. porque o si quieres, Meche, está bien. Hasta Porque sí. en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Wow. Qué hermoso. Entonces, el Señor sabe, así como leyó, ¿verdad? También nosotros gemimos dentro de nosotros. ¿Por qué gemimos? Porque las tribulaciones nos hacen gemir, pero clamar a Dios, y nuestros gemidos salen así como que no entendemos, pero el Espíritu lo entiende. Estamos gimiendo por esa ayuda, ese socorro oportuno que Él nos ofrece. Porque en esperanza fuimos salvos, o sea, estamos esperando esa salvación. De hecho, el Señor, en la enseñanza anterior, Meche nos leyó de que el Señor nos dio a su Espíritu como las arras, o sea, como una garantía de que nos iba a dar esa salvación. Y qué garantía tan gloriosa saber que el Espíritu está en nosotros y que Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón, y Él gime, y ese gemido le llega al Padre como una súplica, a Cristo como una súplica, sabiendo cuál es nuestra debilidad. Él sabe qué pedirle, ¿verdad? Y Él está intercediendo por nosotros, y Cristo, que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros delante del Padre y sabe. Y nos viene en esa ayuda inmediata, pero es necesario saber que vamos caminando hacia esa esperanza, no que ya la tengamos, la esperanza de salvación. Por eso estamos en este mundo y proseguimos en este mundo, en esta lucha, pero el Señor no nos va a abandonar, vamos a seguir adelante. Él va a estar con nosotros en todo tiempo, mientras nosotros no digamos, no, ya hasta ya no quiero esto, ya mejor me separo. Como de verdad, yo mucha gente he oído decir eso. Antes me iba mejor y esto y lo otro, y me han callado. Me han dicho, cállese. Yo conocí al Señor, y así me han dicho cosas así, y me han dicho cosas fuertes. Pero yo, pues digo, bueno, está bien, tienen sus mentes nubladas. No es el tiempo del Señor para ellos. Los bendigo y simple y sencillamente pido al Señor que les traiga entendimiento y salvación. Pero lo glorioso es que el Señor a nosotros, aun cuando nos hace falta mucho, porque el conocimiento de Dios es insondable, como dice la Escritura, ¿quién la conocerá? Él tiene tantas cosas que nos puede ir revelando, y aún así nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es sobre todas las cosas. Yo simplemente veo algo y digo, hace unos días atrás, unas semanas atrás, fuimos a Cancún, mi hija y yo, y oía a las personas que ahí mencionaban, wow, mira qué hotel, mira qué esto, mira qué el otro, y yo decía, wow, las grandezas del Señor, cómo da sabiduría. Por ello podemos reconocer en esto, la verdad, que Dios es el creador de todas las cosas, que hay una sabiduría
superior a todo. Nadie puede igualarla, nadie. Y sin embargo, a nosotros, débiles personas, nos da la gracia de poder tener a su Espíritu para que nos vaya revelando lo que hay en la mente de Dios, porque dice que esto se debe de ir discerniendo con el Espíritu, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, la verdad es que Amén. no sé si Meche quiere agregar algo más. Hasta allí ahorita llegué, ¿verdad? O si alguien tiene preguntas. Es lo que pude hasta Bueno, ahorita. a mí me llamó mucho la atención, Pati, ahora que dijiste de cuando Federico, tu esposo, pues el Señor lo mandó llamar, y esa pérdida que no debe de ser fácil, no debe de ser fácil. Tú estabas luchando y en tu carne. Ahí vemos cómo puede uno tener un ídolo, ¿verdad? Por como tú lo planteaste, tal vez Sí. sentías en Federico que él era el que te sustentaba, que él era el que resolvía todas las cosas. Entonces, la palabra dice, ¿no?, que tengamos mucho cuidado con los ídolos. Amén. Y no son precisamente los que están colgados en todo esto, ¿no? O lo que se ha hecho a través de la mano del hombre, ¿no? Imágenes. No. Tenemos que tener mucho cuidado en la idolatría, idolatrar al esposo, en el sentido de que a lo mejor tú ni te dabas cuenta, pero sentías que tu vida y la de tus hijos, los que estaban con ustedes, ya estaba suplida. ¿Por qué? Por el trabajo de Federico, ¿no? Tu esposo. Uh-huh. Entonces ahí es en donde sí tenemos que recapitular todos los días si realmente tenemos ídolo. Por ejemplo, para los que tenemos un solo hijo, como en mi caso, o sea, tengo que luchar para que Nageli, que es hija única, no sea ídolo. Entonces, ya cuando hay 2, 3 hijos, pues como quiera se reparte, pero tenemos que luchar. Y bueno, en términos de la Biblia se dice, entrega tu Isaac al Señor. Porque recordemos, ¿no? Cuando el Señor le pide le pide a su siervo que entregue a su hijo, ¿verdad? Y entonces ahí él dice, ¿cómo? Pero él también recuerda que Dios le había dicho, voltea a ver las estrellas y así será tu descendencia y así será multiplicada como las estrellas de los cielos, ¿no? Pero él de todas maneras me dice, entrégame a tu hijo, y era hijo único. Entonces ahí entra uno, wow, cómo el Señor nos da la oportunidad de que ya siendo grandes, ya siendo viejos, podamos tener hijos. Punto número 1. Y luego me pide que lo entregue, que lo iba a entregar, pero hay algo muy importante ahí en esos versos en donde su hijo le pregunta, oye padre, ¿y en dónde está la ofrenda que vamos a entregar? Y su padre nunca dice, eres tú, sino que dice sabiamente, Dios proveerá. Amén. Entonces, él iba a entregar a Isaac, que era su hijo único, pero también él tenía en la mente que Dios le había dado esa promesa maravillosa que a través de él, o sea, él no sabía cómo Dios iba a trabajar, como no lo sabemos nosotros, pero sabemos que él está trabajando y que lo hace de una manera perfecta, ¿verdad? Entonces, ahí sí es una enseñanza. Cuando tú nos comentabas que en enero, el día primero, que le decías, pues mejor llévame a mí, ¿qué voy a hacer? Y yo sola, y cómo, y demás, ¿no? Entonces entregas a Isaac, y entonces empiezas a caminar tomada de la mano amorosa y poderosa del Señor, sabiendo que ahora Él es tu esposo y que Él va a suplir. Y luego aparte ves las enseñanzas de Dios a través de la Biblia, donde dice que son conforme a las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Entonces eso me llama mucho la atención, y también tenemos que estar siempre revisando si tenemos algún Isaac que tengamos que entregar al Señor, porque es un ídolo, ¿no? Como tantas cosas que puede haber en el mundo,
situación física y tantas cosas, las riquezas, el apellido, un hijo, o el otro, o el marido, o el matrimonio, o sea, 1000 cosas hay. Entonces sí revisemos ese, si es que tenemos algún Isaac, para decirle, Señor, reconozco que es mi Isaac, te lo entrego y ayúdame a seguir en esa libertad que tú me has dado a través del sacrificio de Jesús, y seguir adelante marchando con la frente alta y con la bandera de la fe. Gracias, Pati. No, de nada. Gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere hacer algo, preguntar algo, agregar algo? ¿No? Están muy calladitos. Lizzy. Yo ya hice mis anotaciones. No es que agregue algo, pero tampoco, bueno, para no quedarme en silencio y que Pati no crea que quedó claro, por el contrario, quedó claro. Y yo ya hice mis anotaciones para, pues bueno, más adelante buscar y complementar para mí, porque finalmente de eso se trata, de que dentro del estudio el compañero, el hermano pueda detonar o dar un conocimiento, pueda mostrarnos algo y bueno, pues ya cada quien hacer lo suyo y reflexionar sobre el tema. Y por el contrario, Pati, me parece que tienes un gran conocimiento. No siempre es fácil enseñar, pero no te pongas nerviosa, velo desde este punto de vista. Es padrísimo poder transmitir un conocimiento, el que sea, desde una receta o alguna otra habilidad hasta poder compartir esto que es vida y que es la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que lo hiciste muy bien, y al contrario, anímate, Pati, porque tienes muchísimo conocimiento por compartir. Gracias. A él sea la gloria. Así es. Y posiblemente ese miedo viene de, no sé, temor, de que recuerdo en una ocasión, me invitaron ahí en el grupo de la iglesia, las damas, a una conferencia para que la diera. Y ay, me ponía tan angustiada, tan atemorizada de ver tantas mujeres ahí. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? Bueno, preparé el estudio y todo, lo llevaba bien preparado. Según yo tenía un estudio muy bien preparado. Yo creo que había orgullo en mí y el Señor quiso quebrarlo. Y llego y empiezo a dar el estudio. No, estaba orando, estaba empezando a orar y ya iba a dar el estudio, y cuando agarro mis notas, no podía ver. Las veía y eran puras rayas negras que veía. Dije, Dios mío, ¿por qué esto? Y mi mente se me puso en blanco, no me acordaba ni de qué iba a hablar. Entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y tenían un púlpito transparente, esos que son como de cristal. Y anteriormente tenían uno de madera. Y yo recordaba mucho el de madera y decía, ¿por qué ahora hasta el púlpito es de cristal? Yo quisiera esconderme aquí abajo y que nadie me viera llorar. Había mucho orgullo, yo creo, en mí. Y yo decía, Dios mío, por favor, perdóname, ayúdame, no puedo estar aquí. Y todo el mundo esperando y orando por mí. Era una cosa que me causaba mucha vergüenza. Yo decía, uff. Oye, Pati, ¿y qué pasó después? Platícanoslo completo. Pues bueno, yo creo que el Señor vio mi angustia tan tremenda y mi humillación, y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, por favor, pero no me dejes así, o permíteme correr y esconderme en algún lado. Así le decía. Y bueno, finalmente, pues ya el Señor me empezó a traer a la mente las cosas y empecé a ver todo y ya pude empezar a darlo. Pero cuando terminé el estudio, yo decía, Señor, como llamábamos al púlpito a la oración a todas, ¿verdad? Para que oráramos por todos. Yo decía, ay, Dios mío, la que necesita que oren por mí soy yo. Todas las demás también, yo estoy bien mal, yo creo, ¿no? Por favor, yo creo que yo soy la que más necesito de oración.
Entonces, por eso yo creo que me entra el pavor, no sé, yo creo que el Señor no quiere que mi corazón se vaya a jactar de algo o se vaya a enorgullecer. No, no, eso no lo quiero. Toda la gloria es para el Señor. Y una persona, Amén, amén. una de las hermanas se acercó a mí y me dijo, hermana, lo que usted acaba de hablar, no sabe, me contestó a una necesidad tan fuerte que estaba yo atravesando y el Señor me la contestó. Yo hablé en esa ocasión de Esdras, pero para mí fue una experiencia que nunca la voy a olvidar en mi vida. Y yo creo que eso es lo que me pone con mucho temor y temblor delante del Señor, de verdad, y delante de ustedes también, porque no quiero que vaya a ser tropiezo para nadie. No. De ninguna manera. Muy bien, muchas gracias. Sí. Muy claro, muy preciso, conciso. Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes, pues mi estudio fue muy corto. No, Hasta ahí llegué. Yo quisiera, perdón, no, todos. Yo quisiera comentar algo, pero los interrumpí, por favor continúen y yo ya ahorita tomo mi momento. Adelante, Liz. Gracias. Sí, ha sido un estudio hermoso, muy profundo. Muchas escrituras, yo creo que la mayoría hemos escuchado, leído, o en algún estudio bíblico se ha mencionado parte de lo que tú mencionabas, Patti, pero yo mientras tú hablabas, yo pensaba en que es tan evidente cuando una persona pone el corazón para hablar, para estar en la búsqueda de las escrituras, para que una hile con la otra, pero eso fue, como bien dijo Pepe, conciso, preciso, un alimento sólido, muy abundante y delicioso para nosotros, pero también se vio tu corazón puesto y cuando tú mencionabas del temor, yo la verdad es que dije, Señor, yo quiero tener esa clase de temor tan reverente, tan, tu mente tan puesta, tan convencida en que si es para Dios tiene que ser excelente, pero también tiene que ser totalmente bueno, ¿no? En todas las áreas, para no ser piedra de tropiezo, como dices, eso habla de tu reverencia, de tu temor a Dios, y la verdad es que yo deseo eso, esa sabiduría al final, que dice la palabra que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, y yo veo que tú tienes ese corazón, y es para darle honra y gloria a Dios, porque Él te lo ha dado, porque nada de lo que tenemos es de nosotros, sino de Dios, y gracias, Pati, por poner el corazón. Bien dices, honra, la gloria es para el Señor, y gracias por este estudio tan bueno que nos has dado. Gracias a Dios, la gloria para Él. Pues muchas gracias, Pati. Muchas gracias. No cabe duda que el Señor sabe. Y como bien dice Liz, ¿no? O sea, y Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce que el hacer un estudio, tenemos que entrar en oración, pedirle al Espíritu Santo revelación, profundizar. A uno los usa de una manera, a otros de otra, pero siempre cuando es con el corazón, dirigidos por el Espíritu Santo, es una gran manera de servirle a nuestro Rey. Entonces, es de veras maravilloso cuando un corazón dispone para poder servirle a Él, ¿no? Porque esta fue una manera de vencer miedos, Pati. Entonces, esto te va a dar como que estás en el trampolín lista para aventarte, porque el Señor tiene para ti, para los que estamos sirviéndole, ¿verdad? La bendición es porque damos un estudio, pero también todos los demás tendrán que ir aprendiendo y demás, y ya estarán también ellos dando estudio, porque a eso hemos sido llamados, ¿no? A enseñar, cada uno de manera diferente, porque así como dice la palabra, que Jesús es la cabeza, cada uno
somos el cuerpo y que la mano necesita de la otra y el pie y demás. Entonces, la palabra dicha con temor, con temblor, con estudio, ¿verdad? Con estudio y con la guía del Espíritu Santo, pues va a ser de manera diferente, como somos hasta diferentes físicamente, ¿verdad? Pero es algo maravilloso. Y todos los que están escuchando, un día también se levantarán para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos a Él como maestro, ¿verdad? Con esa sencillez, esa sensibilidad que solamente Él la tiene y que la palabra nos pide que seamos conforme el varón perfecto. Tenemos mucho que aprender, pero también tenemos un corazón dispuesto para hacerlo. Entonces, yo pienso que este estudio te ha ayudado también para vencer muchos obstáculos de miedo y de tantas cosas, temor que luego da, pero bueno, mira, por algo el Señor aquí te puso a dar este estudio muy lindo, muy hermoso, muy profundo, con bastante conocimiento, que es el que tú tienes, y te lo decía yo por mensaje, no quise hablarte porque dije el que le hable, que sea el Espíritu Santo, porque es maravilloso servir. Y bueno, todos los demás que ahora están aprendiendo, como el doctor, los que llevan poco tiempo, Fernanda, o sea, todos los que llevan poco tiempo, pues alistarnos en las filas, porque el Señor necesita que vayamos y hablemos de todas las riquezas que tenemos conforme el Señor nos la ha dado. Dice que por gracia hemos sido salvos, entonces dices, por fe, yo ya tengo muchas cosas que hacer para que los que no le conocen, le conozcan y puedan vivir en esa magnitud de gozo como el que nos da, ¿no? Como el que nos da constantemente. Ahora en la mañana que me despertó desde temprano a orar y todo, le decía yo, Señor, mira, se me salían las lágrimas porque hace los 2 años que les he platicado de cuando me operaron del intestino, no pensé que la iba a librar, pero nunca me entró miedo. Era porque era muy fuerte el dolor y hace rato se dijo este verso, que sabemos que Dios no nos manda más de lo que podamos soportar. Y cuando lo entendemos y le decimos, Señor, yo aquí estoy, y tú no mandas más de lo que podamos soportar. Entonces voy a soportar esto porque sé que es una prueba y tú eres el que decides. Entonces estaba yo muy emocionada porque hace 2 años, pues sí, la pasé difícil, pero bueno, aquí estoy y aquí está Pati y Pepe y Liz y Lizzy y Rosy, Rosalvo, o sea, todos los que ya hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra, somos muy bendecidos. Y los que vienen atrás de nosotros, Lupita ya la estaremos viendo, a Sandra, a Mónica, a todos ellos ya los estaremos viendo también, porque eso es lo que el Señor quiere, que vengamos a esto. Y como bien dijiste hace rato, Pati, no es de cada 8 días abrir la Biblia y aprender un poquito, decir, pues estuvo bonito el estudio y no volver a abrir la Biblia. No es constantemente estar en oración. Un día lo dijo Vero también, ¿no? Estar en oración y siempre diciéndole gracias, Señor, hasta porque está cayéndote el agua, cuando te estás bañando, o sea, cuando sales a caminar y ves las flores, o sea, siempre que esté el Señor en nuestro corazón, para que podamos ser un fiel testimonio de quién vive y mora dentro de nosotros, y al ver ese testimonio la gente va a decir, ¿qué es lo que tienes, Pati? ¿Qué es lo que tienes, Lupita? Mónica, ¿qué es lo que tienes, Sandra? ¿Qué hay en ti que yo lo quiero? Entonces eso es maravilloso, eso es maravilloso porque sí se ve la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo, renovado y restaurado y con esa esperanza en Jesucristo, en lo que Él nos dio, y en ese agradecimiento porque por la gracia de Dios estamos aquí. Eso es maravilloso, maravilloso. No, yo no dejo de darle la honra y la gloria a Él, y realmente mi felicidad es el Señor. Mi felicidad no es el mundo, o sea, definitivamente ni la casa, ni el auto, ni que es nada. Él es mi felicidad. Eso ya desde el año pasado yo lo traigo en la mente
Yo soy feliz porque soy su hija y sé que tengo mis errores y todo, pero, y que tengo una misión, y que tengo una misión, puesto que aquí estoy, después de muchas veces he estado en el hospital, 3 veces a punto de morir, y aquí estoy. Entonces esa misión es muy hermosa, que la entendamos todos, todos. El doctor tiene una misión, Lupita tiene una misión, Sandra, Mónica, todos, Juanita, todos, Fernanda, tenemos esa misión. Entonces hay que ir a la palabra, pedir revelación al Señor, y en un tiempo y en un momento estarán también predicando, como se han levantado tantas personas. Yo le doy muchas gracias a Dios por estos 20 años que se están cumpliendo desde el 2000, desde el año 2000, las puertas de esta casa, que es casa del Señor, no es mi casa, es casa del Señor, se ha predicado. Entonces dices, wow, qué gran bendición. Y muchos han venido y han probado de esas mieles tan hermosas que es la palabra, ¿verdad? Y que la semilla ahí está plantada, y que también en la palabra dice que se planta la semilla, y que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, y que otro la va a regar. Y que entonces va a empezar eso, y ese es el pámpano y la vid, y somos ese fruto, ¿verdad? Entonces es maravilloso, maravilloso. Y les digo que la casa está abierta. Yo oro mucho por todos mis vecinos y digo, Señor, esta casa está abierta para que el día que quieran vengan y oramos, porque estamos para servirle al Señor. Entonces es vivir en ese gozo precioso de plenitud en todo lo que nos ha dado. Entonces les agradezco mucho. En la mañana me mandaron a nombre del estudio bíblico un hermoso ramo de flores que se los voy a enseñar. Sí, Permítanme tantito. A ver, aquí está. Déjame ver. Ahora cómo le pongo para que lo puedan observar. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y ahora cómo le haré. Espérame tantito. Vale. No, así. Miren, acá está. Está hermoso. Mira, acá le voy dando vueltas. Dios es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, porque me llegó como una sorpresa, que le dije yo a la persona, oiga, pero no trae nombre. Y me dijeron, no, dijeron que al rato, como a las 10, vienen a saludarla personalmente. Y yo dije, caray, no los voy a poder atender porque el estudio bíblico es lo primero, y pues nunca me imaginé. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gozo, es un placer poder ver estas flores que el Señor ha pintado, así como María Clavel pinta con esa habilidad que tiene, sus cromos y demás. El Señor ha pintado estas flores hermosas de todos colores. Estoy percibiendo el aroma maravilloso. Ese es el mundo hermoso que el Señor ha creado para nosotros, hermanos. Y ese mundo que lamentablemente ahorita está muy complicado y demás, es el que Él nos ofrece para que vayamos, doblemos rodilla y le digamos, perdónanos, porque este mundo que tú nos entregaste, pues no lo hemos trabajado como debiéramos, pero vamos a doblar rodillas para que tú, Señor, ilumines nuestro caminar, y que Jesús siga siendo nuestro faro hasta que nos mande llamar. Entonces, esa es nuestra misión, hermanos. Les bendigo a cada uno. Muchas gracias por las mañanitas. Muchas gracias por sus oraciones, por sus bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Y bueno, ¿quién quiere hacer la oración, recibir esta gran bendición para despedirnos? A ver, platíquenme. Platíquenlo todo. Rosalba, ¿nos puedes despedir, hermana? Sí, claro que sí, pero primero nada más que no hallaba el momento, también unas pequeñas palabras para Patti. Patti, yo creo que me encantó el estudio, fue claro, fue conciso. Yo creo que tú tienes una combinación muy hermosa, y esa combinación es
el conocimiento de la palabra con un corazón verdaderamente entregado al Señor. Yo veo en ti humildad, sencillez, paz, paciencia, conciliación, muchos elementos en tu personalidad que obviamente son fruto del fruto del Espíritu de Dios. Así que esa combinación es maravillosa. Y la logras transmitir, Pati. A mí me encantó el estudio y siéntete con toda la seguridad del mundo. Primero porque está Dios contigo y lo dijiste, el Espíritu de Dios ahí. Y segundo porque tienes mucho, mucho que ofrecer. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti, Rosalba. Vamos a empezar la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias este día por este tiempo que nos diste para escuchar de tu palabra, Señor, para entender cómo con ese amor y esa misericordia tan maravillosa que no la podemos entender, no podemos entender su magnitud, Señor, tú estás salvándonos, nos has salvado, nos has dirigido hacia el camino para regresar a ti, Señor. No podemos hacer más que agradecerte todo el tiempo, Señor, por esto. Padre, también te agradecemos por la vida de Meche, te agradecemos por todo lo que ella ha hecho, Señor, porque sabemos que ella entregó hace ya mucho tiempo su corazón y ha logrado encontrar la manera de levantar este ministerio tan maravilloso que ha sido este estudio bíblico, que a lo largo de casi 20 años, Padre, tú has permitido que a través de ella mucha gente conozca del Señor y se levanten otros ministerios, y de este grupo han salido otros círculos bíblicos que aún están funcionando ahora, Señor. Te damos gracias por su vida. Sabemos que el enemigo está ahí, que siempre ha estado tratando de poner obstáculos en todo lo que se presente, pero tú eres, a través de ti, Señor, tenemos la victoria y has permitido que Meche, nuestra hermana en Cristo, y tener el privilegio de que sea mi hermana en carne también, Señor. Ella ha logrado salir adelante con todos los problemas que se han presentado, físicos y de cualquier otra índole, Señor. Gracias mil por su vida, por todo lo que ella hace, Señor, y gracias por este tiempo que hemos tenido. Bendiciones para todos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Rosalba. Muchas gracias, Pati. Gracias, Pati. Muchas gracias. Gracias, Rosalba, hermanas queridas. Gracias, Pati. Gracias a todos. Gracias, Pati. Gracias a todos. Dios les bendiga. No. Me echo muchas felicidades, no te había visto Gracias, porque no puedo entrar, pero que te la pases muy contenta y que sigas enseñándonos muchas cosas de la palabra. Amén. Amén, así sea. Los amo y los bendigo en el amor de Cristo y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Muchas gracias a todos por su amor, sus oraciones. Sigamos orando y orando para que muchos que aún faltan de conocer la palabra se levanten. Entreguémosle al Señor a nuestros hijos, yernos, nueras y nietos para que el Señor toque sus corazones una sola palabra del Señor para que ellos se levanten y puedan vivir en esta plenitud que estamos viviendo nosotros. Les bendigo. Giovanni, mucho gusto de verte. Giovanni, doctor, Lizzy, bueno, todos, no sé, muchas bueno, felicidades Sandrita, y muchas bendiciones. ¿Quién eres? Mónica. Ay, Moni, ahora sí pudiste estar. Yo sé que estás pendiente de tus hijos, pero Sí, gloria a Dios, no que estoy todo en vaya clases, bien en pero- el embarazo. El embarazo. Gracias, muchas felicidades. Que todo vaya bien que todo vaya bien en tu embarazo, Moni. Los bendigo a todos, Lupita, bendigo a tu familia y bendigo el ministerio que hay en cada uno de ustedes. Pronto sean levantados para la honra y gloria de nuestro Señor. Los amo. Gracias. Igualmente, un abrazo. Adiós. Gracias. Buen siervo fiel, Pati, buen siervo fiel. Gracias. Gracias, Marta, Rosalba, hermanas en la carne, las amo, las bendigo y que el Señor levante también el ministerio en todos ustedes. Pepe, muchas gracias, Rosy, todos, gracias.
Un abrazo. Lulú de Ciudad Adiós a Juárez, qué bueno todos. que estás ahí, doctor, todo. Bye. Adiós a todos. Bye. 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 Adiós a todos, un beso, bye. Que estén bien. Buen Igual, día. bye, Buena bye. semana. Buen día. Bye. Gracias. Bendiciones, Bye. bendiciones. Dios les bendiga, Sandrita. Bye. Bye, mi vida.